Vamos a saludar amigos, tenemos un invitado especial aquí en nuestros estudios. Conversamos ya el otro día con él, no nos alcanzó el tiempo, hemos dejado muchas cosas pendientes, por eso es que lo hemos invitado ahora para que esté aquí en persona y pueda compartir con nosotros aquella experiencia. Él también nos habló de hecho un trabajo ya mucho más detallado, mucho más profundo sobre lo que ocurrió allá en 2019 en las elecciones, ¿te acuerdas, Rubén? Pero bueno, todo eso lo vamos a conversar. Le doy ya la más cordial bienvenida a don Antonio Costas. ¿Cómo está? Bienvenido, cumplió su promesa de estar aquí con nosotros. Buenos días, Antonio, Rubén, a todos los radio y televidentes, ¿no? Así es, ¿cómo es la tecnología, no? Es una maravilla. Es una radio que se ve. Es una radio que se ve. Claro, pero tiene la simpatía de ser radio. Claro, sí, claro que simulamos hacer radio, pero tenemos una gran audiencia en nuestras plataformas digitales, así que no hay problema. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Mucho. Yo sigo siendo un aficionado, pero al 100% de la radio. A mí me fascina la radio. Claro. De hecho, he dejado de oír onda corta, porque antes oía onda corta. Era un diexista fanático. Madrugaba para escuchar, por ejemplo, Radio Caracol, porque es Caracol Radio de Colombia. Así es, Caracol Radio. Y bueno, escuchaba todas las radios, Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia. Era muy a ciertas horas de la madrugada, ¿no? Se escuchaban esas y muy bien. Radios lejanas al otro lado del charco. Hemos invitado a Antonio Costas. Él era vocal del Tribunal Supremo Electoral en 2019. Era vicepresidente del órgano electoral y consiguientemente le tocó a él, como también a María Eugenia Choque y a otros vocales, regir un proceso electoral muy complicado. Proceso electoral, en mi criterio, Antonio, que ya venía desahuciado por ciertas fuerzas políticas. Estados Unidos ya alertaba de un eventual fraude. La misma OEA, lo hemos conocido en este libro que el otro día Antonio nos recordaba también, Luis Almagro no pide perdón, de dos periodistas uruguayos, en el que ya se hablaba de la posibilidad de instalar en la opinión pública el término fraude. ¿Habrá ocurrido realmente fraude? Creo que eso se ha desahuciado a través de varios estudios. El mismo Antonio Costas el otro día nos decía que él estaba convencido absolutamente de que no hubo fraude. Obviamente le tocó a él trabajar en un Tribunal Supremo Electoral muy cuestionado entonces, en mi criterio, de manera injusta. Antonio, ¿te acuerdas cómo fue la circunstancia en que tú y la entonces vocal a María Eugenia Choque fueron detenidos? Fueron las primeras dos personas del tribunal que han sido detenidas y de la manera, nosotros lo vimos, más cruel, decía el otro día Antonio, porque han sido presentados como delincuentes comunes. ¿Qué recuerdas de eso, Antonio? Bueno, momentos muy difíciles, ¿no? Muy difíciles inclusive de superarlos. Porque, y este lunes pasado, cuando hubo ese desagravio para las autoridades y funcionarios electorales, porque en realidad debe ser para todos, ¿no? Porque no solamente los vocales sufrieron este tipo de atropello, un atropello que viola todos los derechos humanos y la normativa, porque no solamente es pues el derecho humano el que se ve afectado, sino la normativa también que es aplicada, ¿no? A nosotros nos detienen preventivamente sin un justificativo real. Había un informe preliminar sin firmas, que lo publican, inclusive ni siquiera lo entregan por los canales oficiales, y no tenía información sustancial, ¿no? Y ese lunes yo estuve acompañado de mi esposa, a la que yo amo tanto, y que ha sido el verdadero soporte en todo este tiempo, ¿no? Con mis hijas, con mi familia tanto consanguínea como la familia política y los amigos, porque ellos son la fortaleza, ¿no? Como ustedes, ¿ve? Que me dan la oportunidad de conversar de esto, porque nosotros fuimos también silenciados, ¿no ve? La misma circunstancia hizo que se nos silencie.
Y cada uno tiene su propia versión. Seguramente que si ustedes entrevistan Sí. a otros de los colegas o las autoridades departamentales, cada uno tiene su versión. Pero yo tengo la mía, que está centrada en temas técnicos. Así es. Esa yo creo que es la particularidad de lo que ha sido mi vida. Yo soy ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero, entonces toda la vida he estado viendo datos, he estado viendo, Así es. resolviendo cosas en el ámbito técnico, tecnológico, en este caso informático. Y claro, cuando sucede esto fue muy complicado. Antonio, obviamente para llegar al extremo de señalar a un proceso de fraudulento deben haber algunos elementos centrales que precisamente indiquen eso. ¿Qué considera usted, Antonio, que pudiera implicar un fraude electoral en un proceso de elección en un determinado país? ¿Sabes qué? Yo creo que entrar en esta discusión de valorar cuándo hay fraude, cuándo no hay fraude, siempre se corre el riesgo de ser subjetivo. Porque ¿hasta qué nivel o hasta qué porcentaje de observaciones en las votaciones, en las actas de cada una de las mesas, son suficientes como para decir que ha habido un fraude? Por ejemplo, en las elecciones de 1978, habían 50.000 votos más que favorecieron a Juan Paredes Boom, de los inscritos. Eso sí, era fraude evidente, por ejemplo. En la cuantificación inclusive, había más votos que electores, ¿no ve? Claro que sí. Pero en este caso no se dio. Lo que pasa que los sistemas electorales y los organismos electorales en todo este tiempo han ido evolucionando. Claro. Y además tienen un control social demasiado estricto. Y más todavía en nuestro país, donde el tema político es extremadamente intenso. Yo creo que los bolivianos, además de bailar, además de que nos gusta el fútbol, nos gusta votar. Por eso los niveles tan grandes de participación. Es fantástica. Mucha gente dice, pero es que es obligatorio. Eso nos dice, cuando íbamos a hacer observación electoral, nos decía, es que es obligatorio. Sí, es obligatorio, pero también hay una consigna, hay un compromiso. O sea, yo recuerdo el año 2009, cuando se llevó adelante el proceso electoral con la implementación del primer padrón biométrico. El primer padrón biométrico que nosotros teníamos, la participación rondó el 95%, 94%. Y claro, y no por eso vamos a decir que es fraudulenta. No, pues la gente quiere participar. Claro. Y la virtud del padrón, de la implementación de ese padrón, hizo que la participación ciudadana se incremente. Ayer yo escuchaba y leía a la expresidenta Yanine Áñez señalar que Evo Morales es el fraudulento, él es el autor principal. Entonces se supone que en los informes debe haber alguna información que diga, por ejemplo, el señor Evo Morales instruyó a tal persona que modifique los datos y esta persona se encargó de modificar los datos y al final en el recuento oficial de datos aparece que el movimiento al socialismo, Evo Morales, fue favorecido con determinado porcentaje de la votación nacional. Podría entenderse así un fraude artificialmente germinado, surgido de alguna instancia política. Mira, Rubén, yo creo que muchos bolivianos son víctimas de una información equivocada que emerge justamente de, primero, las misiones de observación que hizo la OEA y de sus informes de análisis integral del proceso electoral. Esos informes no han sido elaborados ajustados a la verdad, a los datos, y han sido más bien afectados. Yo les hacía mención al libro, ¿no? Y yo voy a centrarme, porque a veces hablo demasiado y parecería ser que no entramos al fondo, ¿no? La misión de observación que vino el año 2019 al proceso electoral estaba afectada por un preconcepto. Sí. Yo no sabía, pues,
finalmente el 2019, yo estoy circunscrito al ámbito, yo no estoy en el ámbito político, no estoy en el ámbito diplomático, no tengo relación con los embajadores, etcétera, ¿no ve? Que es otro mundo, es otro mundo. Nosotros, y yo en particular, estaba circunscrito a llevar adelante, a participar en el equipo, a ser parte de ese equipo para llevar adelante el proceso electoral. Pero ya vino asignada esa misión de observación. A ver, yo quisiera recordar lo siguiente, que es muy importante. ¿Cuándo se elige un presidente y vicepresidente? ¿Cuáles son las condiciones que tiene la ley? Son muy claras. Un presidente es elegido en primera vuelta siempre y cuando supere el umbral de los 50% más uno o tenga una votación superior al 40% y que existe una diferencia de por lo menos 10% con el siguiente en votación. En ese momento se elige una autoridad en primera vuelta. Si no logra esos dos preconceptos, esos dos presupuestos, tiene que ir a una segunda vuelta. Y ahí pues está justamente relatado en ese libro por los periodistas las conversaciones que tuvieron con diferentes autoridades de la OEA. ¿Y qué es lo que dicen? Y es clarito, ¿no? El secretario general dice, hay tres circunstancias. La primera es que el candidato del MAS gane en primera vuelta, cosa que para mí es imposible. Y hace una referencia a la votación en el referéndum, ¿no? La segunda es que gane la oposición, también en primera vuelta. Y la tercera, y ahí entra en un exceso, además, digo yo. La tercera es que el candidato del MAS se quiera apropiar de la elección. Eso ya está siendo un indicativo de que no obtenga el 50% y de que quiera obtener la diferencia del 10%. O sea, hay que entenderlo así, los técnicos lo entendemos así. Y como tú decías, Rubén, esta elección venía signada, venía polarizada y evidentemente, con la incertidumbre de que se presente esa diferencia. Como que al final se confirma que la diferencia fue realmente milimétrica, ¿no? El porcentaje superior al 10% fue del 0,5%. Extremadamente pequeño. Y claro, ahí viene todo el debate. Antonio, me gustaría volver un poquito a hacerle una pregunta que mucha gente se ha hecho seguramente y que es necesario en este momento volver sobre eso, ¿sí? Y luego abundamos en cómo ha elaborado la OEA su informe. Pero me gustaría saber de usted, Antonio, ¿qué pasó ese momento en el que el famoso TREP se cortó? ¿Dónde estaba usted? ¿Se ha establecido realmente si fue, no sé, pues un corte de luz? Se habló de un corte de luz, se habló incluso de que se lo hizo a propósito, en fin. ¿Qué pasó exactamente ese momento? Si lo recuerda, por favor. Ya unos 15 días antes del proceso electoral, hasta un poco más, las diferencias internas dentro de la sala plena se hicieron manifiestas, ¿no? De hecho, yo había dejado de ser vocal del área informática para estar de vocal del área de proceso electoral y administrativa. La sala decidió que otros vocales querían participar en el área informática. Eso lo hicimos a principio de año. Y ahí vino, de alguna forma, un descalabro, porque o obligaron a renunciar a personal técnico muy competente o finalmente los retiraron. Y se contrató otro personal que, bueno, también tenía formación, pero no tenía la experiencia, pues. No tenía la experiencia. Y eso fue así, manifestado inclusive. Yo hice notar esa situación. ¿No cree que usted hubo injerencia externa en ese momento?
sabes que lo especulativo yo no quisiera nunca Muy bien. tocarlo, ¿no? Porque yo entiendo que las personas que formamos parte, en este caso, una instancia colegiada como esta, somos profesionales y además tenemos la independencia suficiente, ¿no ve? Aunque a veces parecería que no. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que tú me haces. ¿Por qué se suspende la verificación y publicación de resultados? Yo creo que es un descriterio, una falta de experiencia. Ya nosotros veíamos que la diferencia que se iba a presentar entre las dos organizaciones políticas más votadas rondaba el 10%. Entonces era muy delicado dejar de continuar informando. ¿Y por qué se corta el TREP? Hay una serie de teorías. Y una dice que se hackeó, ¿no? Una dice que se hackeó. Otra dice que se utilizó un servidor oculto. Bueno, no se hackeó, nunca se hackeó el sistema porque la base de datos que se utiliza para la consolidación y procesamiento era una base de datos que era interna al sistema en general. Y había muchos periféricos que podían ser hackeados antes que esta base. Y nosotros habíamos contratado una empresa que además de hacer la auditoría en línea, estaba monitoreando cualquier eventual ataque. Y habíamos contratado también un servicio externo, Cloudflare, que previene justamente ese tipo de ataques. A ver, hablemos de las dos cosas. Primero, el servidor que denomina la OEA como oculto. Sí. Ese servidor fue conocido por la auditora, estuvo monitoreado más de 2 horas antes, ya en la realización del cómputo, y después manifiesta su sorpresa como si no existiera. O sea, yo creo que Ethical Hacking jugó nomás pues el papel del caballo de Troya, ¿no? Hay fotografías, hay mucha información al respecto. Su gerente lamentablemente ha fallecido, ¿no? Muy triste, una persona joven, muy interesante. Un profesional se informó de su interesante, muerte. ¿no? Pero el rol que tuvo en su momento esta empresa auditora es pues cuestionable. Pero no estamos hablando de la empresa auditora, estamos hablando del papel de la OEA. Ahora, entonces no hubo servidor oculto. No, pues. Lo que sí hubo es que ese servidor no debía ser usado y debía ser usado otro servidor. El B01 era un servidor de pruebas y el B020 era el servidor que estaba programado dentro de la infraestructura para ser usado. ¿Por qué no usó el B020 y usó el B01? Nunca fue aclarado por el ingeniero Guzmán de Rojas. Y fue doloso, afectó la realización del TREP, no, porque era una pasarela, o sea, solamente llegaban los usuarios de verificación, no los de transmisión, y se validaban, y entonces entraban hasta la base de datos. Era un intermedio, y dicen, ahí se manipuló la información, mentira, y además era tan interno ese servidor, que cuando la empresa auditora detecta y dice, es el 100022, dice, ¿no? Por decir el IP. ¿No? Ahí está, lo tengo acá anotado precisamente, pero era la red, además privada, que se había establecido para todos los servidores de uso. Entonces la empresa tampoco conocía el sistema adecuadamente, pues. Claro. Y lanza una alerta que a la situación difícil que tenía la sala plena, los vocales piensan que se está haciendo fraude. Y a favor, además, de alguna organización política. Cosa que no fue evidente. Cuando se hizo la revisión, tanto Neotec como Ethical Hacking, que eran las dos empresas,
hicieron la revisión de la data y ellos, sobre todo, el gerente de Ethical Hacking dice, no ha habido modificación de datos. Y suspende la transmisión. Entonces, cuando se repone nuevamente la transmisión, Ya del el escándalo. 785 que había, aparece el 10, escándalo. ¿Hubo un salto? No hubo nunca un salto. Y eso, tengo un par de gráficas que son muy simpáticas, en las que, antes de entrar al meollo, yo quisiera explicarles las funciones del TREP. Y tengo un gráfico también que es simpático, donde justamente se Ahí lo mostraremos. ¿No? Ahora Sí, claro. nosotros entendemos que el TREP es un sistema de información rápida con el fin de no dejar a ciegas a los bolivianos, porque recordará usted, Antonio, en 2020 se ha suspendido un sistema parecido un día antes de las elecciones, lo que quiere decir que no era necesario, por ejemplo, o no era gravitante en la votación más que solo de carácter informativo. Yo no coincido plenamente contigo. Sí, yo tampoco. ¿Por qué razón? ¿Y cómo surge el TREP? Que es un sistema de transmisión para información preliminar. Sí. Información preliminar, se entiende bien, porque no es oficial, porque la emite la instancia que es competente para hacer las elecciones, que es el órgano, ¿no ve? El órgano electoral. Pero no es lo oficial porque no emerge del cómputo, No es oficial. ¿no ve? O sea, el cómputo es el que causa estado. El TREP solamente informa, pero tiene Claro. dos misiones fundamentales. La primera y la principal, informar. Así es. Y la segunda, tener información de respaldo, pues. Porque alguien puede cuestionar el cómputo, ¿no ve? Y decir, lo que pasa es que el notario en el trayecto ha cambiado las actas y mire, han cambiado. No, el TREP, el transmisor, el que transmite esta información desde el recinto, nos manda la imagen, nos manda los datos. Si alguien tiene dudas sobre la calidad, sobre si se ha manipulado o no el acta, yo me remito a la primera que mandaron. Claro que Bueno. sí. Entonces, no solamente es información preliminar. Entonces, agregamos que también puede guardar información de respaldo para que en algún momento sea utilizado. Ahora, cierto. Ya. el ¿Y a TREP quiénes respalda eso? A los que están llevando la administración del proceso. Exactamente, y además hay que recordar, Rubén, que en muchos países, Antonio, el TREP, lo que conocíamos aquí, y en otros países tiene otro nombre, pero básicamente han dado el resultado final, ¿sí? O han tenido márgenes de error mínimos. Entonces, creo yo que el valor del TREP, tiene razón, es informativo, da respaldo de información, pero finalmente es el que conduce, ¿sí? El que nos muestra por dónde van a ir los resultados de una elección, por dónde van a terminar, cuál va a ser incluso su desenlace. Ese era su valor, ¿no es cierto? Antonio, y usted ha sido tan preciso, porque la transmisión que hace el TREP prácticamente es como el referente de cómo debe concluir el cómputo. Así es. Y esto lo comprueba el experto contratado por la OEA. Mire, Así o sea, es. cómo va acomodándose esto y cómo va dando razón al criterio que tenemos, que yo en particularmente tengo, que el informe final, el informe preliminar, no se ajusta a la realidad de los hechos, a la realidad de la votación. Y eso- Pero veremos qué es el eso. TREP. Sí, eso, sí nos muestra. Ver ¿Lo el ven? grafiquito, yo lo puedo mostrar más de frente, acá tenemos amigos, si nos ayudan por favor con la imagen. Este es el comportamiento que hemos tenido del TREP, ahí está, lo pueden ver. Antonio, si lo puede explicar, por favor. Si nosotros vemos, hay dos áreas. Esta área, que es fundamentalmente la que llevan adelante los operadores que tienen los celulares móviles, los inteligentes, y que transmiten la información al sistema central. Al sistema central. No intermedia a nadie. Toda la transmisión se consolida directamente en la base de datos. Toda. Entonces ahí no puede haber corte.
¿Se dan cuenta? Ahí no puede haber corte. ¿Y qué nos está mandando? Los datos y la imagen. Nos mandan los datos y la imagen del acta de escrutinio y cómputo. ¿Cuándo nos manda? Cuando cierra la mesa. Este es un tema muy importante. Posteriormente, hay otro grupo de personas que es la que hace la verificación de estas actas. Como nosotros no podemos publicar los resultados de manera directa, no podíamos hacerlo sin antes revisarlos, porque el operador, el que está emitiendo el recinto, puede equivocarse también, pues, ¿no ve? Al digitar. Entonces, había otro grupo que verificaba. Cuando coincidían las dos, la información, tanto del que transmitía como del que verificaba, se publicaba. Y tenía una limitante también. No todas las actas se publicaban, no todos los datos se publicaban, porque habían algunos sujetos al juicio, al criterio de los vocales de los tribunales departamentales, en este caso, que iban a dirimir si el acta era válida, no era válida y si estaba de acuerdo las observaciones en el acta. Entonces, por eso parte de las actas que se han transmitido se han verificado. Vamos a ver en el resumen ya escrito cuál ha sido el porcentaje de estas actas. Entonces, esto es muy importante. Estos operadores que nos están dando información, nos están dando también la referencia. Para que cuando se compute en otro sistema que no está acá, porque no es el mismo. Y es el oficial. Coincida con este. Así es, con esa referencia. Y si no coincide, tiene que ser en un porcentaje menor, pues, ¿no ve? Claro. Así como son las bocas de urna que suelen hacer los medios de comunicación. No, las bocas de urna no tienen esta calidad. Claro, no tienen también la misma muestra final de casi el 100%, por ejemplo, en el caso del TREP. Así es. En el otro caso, el año pasado, el 2020, precisamente han sido las bocas de urna las que han reemplazado este sistema de manera muy artificial, ¿cierto? No legal, no oficial, porque alimentaron pues hasta las susceptibilidades en la población. Pero ¿por qué fueron exitosos? ¿Por qué el año 2020? Porque la diferencia entre el primero y el segundo era superior a 10. Claro. Pero si hubiera sido cercana a 2, por ejemplo, ni animarse. Ya la muestra, claro, ya el error de la muestra es superior a la precisión que se requiere. ¿Cómo refuta, Antonio, en función de sus investigaciones y estudios, esta afirmación que hace el informe preliminar de la OEA, de la misión de la OEA, en sentido de que hubo manipulación dolosa? A ver, entraremos entonces ya al detalle. Sí, así es. ¿Lo ven? Hay dos componentes que yo quisiera. Lo que pasa es que no les puedo entregar mi hojita, sería bueno sacarle una foto para que esté en esto. Podemos, a ver, ahí nos van a ayudar nuestros compañeros a sacarle una fotito. Así yo les voy relatando. Sí, para luego tenerla en nuestro... y para que Antonio también se apoye en eso. ¿Ya está? No, ya, vamos a ir con cámara, por favor. Vamos a ir con cámara, ¿no? De todas maneras, hubiera sido ideal también que nos pase en flash y después... Sí, pero bueno, vamos a encontrar la forma. No nos hemos organizado así. Es parte de la logística que no hemos cumplido. Ahora sí. Ahí está, ¿ve? Ya tenemos la fotito. Ahora entonces usted puede seguir adelante. Vamos a hacer la parte introductoria y vamos a hacer ya lo que ha sido el evento como tal, para separar las dos cosas. ¿Qué tal, Antonio, si calculamos el tiempo que tenemos? 20 minutos tenemos para explicar, así que ahí podemos más o menos medir y dosificar nuestros tiempos en cada detalle que nos quiere explicar. Bien. A ver, cuando se hizo el trabajo vamos a separar dos instancias, lo que fue TREP y lo que fue cómputo. Lo que fue TREP, inclusive fue el objetivo de la OEA de defenestrarlo. O sea, toda la información, toda la carga inclusive para desmerecer la elección se centra en el TREP. Así es. Un sistema que daba información preliminar. Y no se habla mucho de lo que fue el sistema oficial.
¿Lo ven? Primera gran diferencia, ¿no? Creo Claro. yo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí estuvimos un poco en el gajo y no en el tronco, ¿no ves? Exactamente, sí. Pero ¿cómo funcionó el TREP? ¿Cómo funcionó el TREP? Habían 34.555 actas. Se planifica para que se llegue por lo menos entre el 85 y el 90% de las actas transmitidas de este recinto. Pero en realidad, ¿cuánto se transmite dentro de los recintos? El 98%. Eso ya nos muestra lo exitoso que fue el trabajo de la gente que llevó adelante el TREP. 98%. En número de actas, 34.178. ¿Cuántas no se transmite? 377. 34.000, ¿lo repite? 34.178. Y no sé, Y no se transmiten 377. Y estuvo acotada, pues. Ya estuvo acotado esto. ¿Y qué es lo que dice el experto de la OEA? Él aplica un sistema que se llama caja negra. sí, Y la caja negra consiste en lo siguiente: compara la votación que ha sido transmitida o verificada por el TREP y el cómputo. Ahora, él solamente hace para las actas verificadas, pero no hace para las actas transmitidas. El primer sesgo. Y entonces ya había una intencionalidad ahí. Y cuando ya veamos el trabajo del señor nos vamos a dar cuenta. ¿Cuál es el porcentaje de acierto entre las actas transmitidas y las computadas? Y eso ya se hace por organización política, ¿verdad? Entonces, para el caso de la organización política Comunidad Ciudadana, el porcentaje de acierto es de 33.764 actas, que corresponden al 98,79%. Entonces, entre lo que se transmitió desde el recinto y lo que se llevó en el cómputo, estuvo prácticamente igual. Entonces, ¿dónde que hubo manipulación dolosa? ¿Y cómo fue para el MAS? En el tema de transmisión, igual, el porcentaje de acierto 98,787, que corresponden a 33.767 actas. Prácticamente igual. El mismo comportamiento tiene para el caso de las actas verificadas. 99,446 para Comunidad Ciudadana y 99,458 para el MAS. Esa es la primera conclusión que tiene el experto de la OEA. Esto ya estuvo fuera de todo, inclusive fuera de lo que fue la misión de observación. Entonces el cómputo, los datos del cómputo, evaluados por este experto, daban una coincidencia absolutamente confiable. Habían pequeñas observaciones, un porcentaje bajísimo. Entonces, ¿dónde está la manipulación dolosa? Primero, ¿dónde está la manipulación? Y segundo, ¿dónde fue dolosa? Porque es doloso cuando uno trata de beneficiar a alguien en particular. ¿Cierto? Bien, ahora salgamos de esto y entremos en detalle a lo que ha sido la actuación de la misión de observación y la auditoría, porque así vamos a entender. claro que sí. Adelante. La misión de observación emite un comunicado el día 21, Sí, en el que dice que ha habido un cambio en la tendencia, preocupante además, y basa su afirmación en dos componentes. El primer componente, un ejercicio interno de conteo rápido, obviamente, y también el conteo rápido llevado adelante por Vía Ciencia, que era la única autorizada por el Tribunal Supremo para hacer ese conteo rápido. En esos dos parámetros llega a la conclusión y dice, ha habido un cambio de tendencia. ¿Hubo cambio de tendencia? al final
No. A ver, veamos las curvas de cambio de tendencia, pues. Otra vez, camarita, por favor. ¿Qué entiende Rubén por un cambio de tendencia? Alguien estaba ganando y después pasa otro a ganar. Se vuelca. Se vuelca. Ese es un cambio de tendencia, ¿sí? A ver, lo vamos a ver ahora con Antonio para entender bien cuál es la figura. Aquí está entonces, lo vamos a ver. Si me presta Antonio, aquí Sí. está. Vamos a hacer Yo tengo como se... otra acá, entonces podemos Ah, ya. hacerlo así. Ya. Explicamos entonces. Esta es una curva, es una gráfica en realidad, que nos va mostrando cómo fue evolucionando la votación porcentual, obviamente, por cada una de las organizaciones políticas y la diferencia que existió entre ellas en los diferentes periodos de muestra. Aquí hemos puesto 20 periodos o 22 periodos de muestra. Y esto es para la transmisión en el TREP. Ahí No hay podemos- ningún salto. Ahí lo podemos ver, amigos, son líneas prácticamente rectas, no se muestra ningún pico, ninguna caída, no hay registro de variación alguna. Ahí lo puedes ver, Rubén. Sí, sí, Son sí. líneas prácticamente... ¿qué hubiera pasado si se hubiera alterado? Si se hubiera hecho un daño, como se dice, o si se hubiera manipulado también, como se dice. ¿Qué tendríamos que tener? Tendríamos que El tener... cómputo, en el cómputo, no en el TREP. Sí, igual tendríamos que tener algunos picos. ¿no? Exactamente. Bajadas, subidas, en fin. Pero ahí lo pueden ver ustedes, amigos. Esta es la gráfica, ahí se demuestra de que en ningún momento hubo un cambio de tendencia. En estos ¿sí? 22 periodos En lo estos que ha sido más 22. bien es evolución de números en función del conteo de actas, ¿no? Así es, Del registro de actas, así es. ¿no? Y obviamente eso es sistemático y sucesivo. Ahora, ¿a qué conclusión llego yo? Que el ejercicio interno del conteo rápido que hizo la OEA mostró que el resultado, la diferencia, era superior a 10. ¿Y cuál era el presupuesto que tenía la Secretaría General de la OEA? No puede darse el caso de que la diferencia sea superior a 10 en primera vuelta. Es imposible, decía, ¿no ve? Sí. Ya tenían ese... Entonces, este señor, que era el jefe de misión, no aceptó su conteo rápido. La segunda explicación. Bueno, Nos hablaba de la primera explicación, el ejercicio con el interno del conteo rápido. el segundo tema es que el señor Noruddin divide en dos áreas. Primero, evalúa la calidad de la data. Hemos visto que la conclusión y los resultados de la evaluación son positivos. Y segundo, dice, vamos a determinar el cambio de tendencia. Y para eso vamos a utilizar el 5% que no fue transmitido. O sea, que no fue verificado en realidad. Porque no fue transmitido el 1,2%, pues no ve. Solamente se verificó el 95%. Y en eso él trata de mostrar que hubo un cambio de tendencia. Y para esto adopta una cronología de procesamiento. Eso también hay que aclararlo. ¿En qué momento se procesan las actas? Y para eso, él hace una agrupación en función a un dato que es la variable día de cómputo, que está fecha y hora, y se equivoca. En lugar de estar con un formato que sea formato de fecha-hora, utiliza el formato alfanumérico. Y esa observación se le hace conocer el CEPR. Y le dice, usted se ha equivocado al hacer el procesamiento en base a la cronología y encontrar la tendencia.
Y le explica además, dentro de la publicación que hace, usted ha procesado antes lo que estaba en la tarde-noche que lo que estaba en la mañana-tarde. Claro. Eso produce un corrimiento. Eso produce un corrimiento que no es real en los plazos de hacer el cómputo de las actas. Fatal. Fatal. Ahora, Antonio, otra de las observaciones... Y es que yo quisiera, no me... Ya, yo no le quisiera corto, que no esto le no me corte. Termine la idea, Antonio. Bien. Él, en su informe, hace unos gráficos bien sintomáticos. Por ejemplo, ese gráfico. Versus este otro gráfico. Y aquí estamos hablando del 0,95. Que está más o menos a esta altura. Y forza esta separación. ¿Por qué motivos habrá forzado? Porque tenía que ser coherente con lo que dijo el jefe de la misión electoral, pues. Que hubo un cambio de tendencia. Antonio, ¿estaríamos diciendo entonces que quienes hicieron la manipulación dolosa fueron los de la OEA? O sea, yo estoy afirmando que no corresponde a la realidad de los datos el informe de observación y el informe de la OEA. Bueno, entonces nosotros lo estamos entendiendo así, ¿no? Nosotros lo entendemos así. Precisamente en la entrevista del otro día nosotros le decíamos, también podría considerarse de que el informe de la OEA fue doloso, pero bueno, Antonio, obviamente por su calidad técnica en su trabajo no se va a animar a hacer ese preconcepto, Bueno, ese prejuicio. ahora quiero mostrarles un gráfico más para concluir esta parte, que es un cuadro que está hecho en función a lo que publica el mismo informe, en la última parte, y el experto dice, este es un ejercicio interno de la OEA, que está acá. Este es un cómputo que ellos hacen con diferentes tiempos y cuya curva es esta. No hay curvas ahí, Antonio. Y aquí estamos hablando de la transmisión, y esto es el cómputo. Esto lo hemos hecho nosotros, o sea, lo he hecho yo, como exfuncionario de la OEA, y esto lo han hecho los de la OEA. Exfuncionario del tribunal. Exfuncionario del tribunal. A ver, ¿dónde hay cambio? ¿Dónde hay cambio? Y este es un ejercicio ya interno, que providencialmente también lo publican pues en su informe, ¿no? Claro. Porque ese conteo rápido que ha hecho la misión de observación es secreto, es top secret. Y sería bueno conocerlo. Precisamente el embajador Héctor Arce insiste en que la OEA tiene que abrir los elementos previos al informe preliminar como también al informe final de la misión de observadores de la OEA. Es importante lo que estamos viendo, Rubén, lo que tenemos en pantalla, amigos, a los que nos siguen en nuestras plataformas digitales. Uno es el informe, el elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, y este es el elaborado finalmente por la OEA. Ahí pueden ver ustedes dónde ustedes identifican un cambio de tendencia. ¿Dónde lo pueden identificar? Fíjense, es exactamente lo mismo, por lo menos así lo estamos viendo en este momento. Ahora mira, cerrando un poco ya este tema y antes de entrar a los otros dos que creo que son importantes. La diferencia entre el porcentaje obviamente de votación entre la primera fuerza política y la segunda fuerza política que tenía mayor votación, en este caso el MAS y Comunidad Ciudadana, en la transmisión 10,3. En la verificación 10,1 y en el cómputo 10,5. O sea que hubo diferencia. Además la razonable, ¿no ve? Claro, para que no haya segunda vuelta.
Pasa raspando. Pasa raspando, pasa pero raspando. diferencia al fin. Diferencia al Porque fin, la claro. Constitución y la ley del régimen electoral precisamente plantean eso. Ahora, para que, digamos, la posición de la OEA sea consistente, ¿cuál fue la estrategia complementaria? La primera, decir que el sistema informático no servía para nada. Así es. Y el sistema informático sí tenía observaciones. Entonces, no hay que negarlo. Sí tenía observaciones. Y encima la empresa auditora que viene a fiscalizar cómo estaba el funcionamiento, lo primero que dice es toda la aplicación para transmitir los datos es débil, no tiene mucha seguridad. No ha habido un solo incidente en la transmisión de las actas. Entonces esa presunción y la previsión de ajuste de seguridad funcionó. No ha habido un solo incidente. Ahora vayamos a otros elementos, Antonio, ¿qué te parece? Otra de las observaciones que ha planteado el informe de la OEA es que hubo poblaciones en las que la votación a favor del movimiento al socialismo, a favor de Evo Morales, incluso superó el 90%, en algunos casos 100%. Hizo una lista larga la OEA para presumir de que ese también fue un factor de manipulación dolosa. A ver, no se conoce la muestra, no la han publicado, ¿verdad? Ellos hacen referencia a aspectos. Dentro del informe dice, se ha tomado en cuenta las poblaciones que tienen, donde la votación en favor al MAS era superior al 60%. Cuando uno hace una revisión, observa que en realidad las mesas son alrededor de 9.000, casi 10.000. Sí. Pero también hay como 6.000 para comunidad ciudadana. Y no hace referencia a la OEA, Claro. donde la votación era superior al 60%. Y mira, es interesante cómo va estratificando eso. Dice, de esa muestra vamos a seleccionar 1.200, donde vamos a encontrar las fallas. Y se quedan con 226 Actas. Y dicen, ¿cuál es la observación principal? Que tienen la misma caligrafía. Eso. Pero, en primer lugar, no hay un informe pericial. O sea, yo no puedo concluir. Me imagino que el experto que ha hecho ese análisis sí es un perito. ¿No ve? Sí es un perito. Pero no hay un informe pericial que inclusive esté adjunto. Solamente hay unas muestras donde aparece, digamos, ciertas curvas. Yo tengo experiencia no en la parte caligráfica, yo tengo en la parte de las huellas, digamos, ¿no? Claro. Por la misma actividad que yo he hecho. Y en los datos. Entonces, la calidad de la información respecto a ese análisis tiene observaciones, pues. En segundo lugar, y no hace lo esencial, ¿cuándo se anula una mesa? Uno, cuando no se realiza la votación en el lugar, en el recinto de votación y en la mesa de votación donde tiene que hacer. Es lo principal. Y la base de datos cuenta con esa información. Tanto el TREP como el cómputo cuenta con la información de dónde se lleva adelante la votación. Yo puedo obtener ese dato. Tiene las horas. En segundo lugar, cuando se lleva adelante con personas que no son los jurados designados. El perito no dice nada de esas 220 mesas, 226 mesas, si los jurados eran los designados o no. No dice nada. Tampoco dice si el acta era la original o era una falsificada, era una trucha. No dice nada. Tampoco dice que de la hoja de trabajo o finalmente de las papeletas que uno recoge, los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo no correspondían. No dice nada. Dice, sí, los han llenado personas con la misma caligrafía. Y no todas, ¿verdad? Sino en grupos. ¿Dónde ha sido eso? Puede ser que inclusive los jurados que llevan adelante eso han pedido a una persona que los ayude. Generalmente es el notario, que es una autoridad electoral.
Tampoco dice el perito que fue el notario o quién llenó. Así es. Entonces eso no es una prueba, pues es un indicio. De todas maneras, por ser vinculante este informe de la OEA, como habían acordado la Cancillería y el mismo organismo, la Secretaría General, implicó nomás pues el procesamiento inicial con la aprehensión a los exvocales y todo lo que ha ocurrido en adelante, y es más, se define todo ese proceso como fraude electoral. Mira, hay un detalle adicional. Dice que se rompió la cadena de custodia. Mentira. Todas las actas y todos los maletines electorales, los kits electorales, salieron, fueron entregados oportunamente, fueron recogidos oportunamente y entregados en las departamentales. Todo. Y eso está documentado a través de un sistema informático. ¿Y dónde se queman las actas? En los actos de vandalismo que emergen después de que este señor que dirigía la misión de observación dice hay un cambio intempestivo, cambio inusual. Entonces ahí pues fueron a quemar los TEDs. El caso de Santa Cruz es un caso, yo diría hasta muy particular. El cómputo se lo hacía en la Feria Exposición y periódicamente se iban llevando las actas que se procesaban al edificio donde está la sede del Tribunal Departamental Electoral. La gente que hizo la quema, quemó el edificio, no quemó la feria, donde ya toda la documentación esta utilizada estaba en depósito, y la quemaron toda. Destruyeron totalmente eso. Hay muchas... Y otra cosa, Rubén, que no quiero dejar pasar. El mismo informe de la OEA dice que esta fue una elección muy observada. De hecho, vinieron 90 ellos, 90. Y el 80% de las mesas, eso lo dice su informe, el 80% de las mesas tenía delegados de partidos políticos. El 80%. El MAS estuvo en 65% de las mesas y Comunidad Ciudadana estuvo en el 55%. Entonces tenían las copias de las actas suficientes como para afirmar que hubo problemas. O como para denunciar. ¿No ve? Así es. Y en todo esto, alguna de las organizaciones políticas que ha terciado en este proceso electoral ha dicho, esta acta está fraudulenta, esta han modificado. No hemos conocido. Por eso yo hasta me antojo poner frente a frente a Carlos Mesa, que es el que defiende de que hubo fraude monumental, con Antonio Costas, para que dato por dato, número a número, descripción a descripción o información a información puedan cotejar los argumentos para establecer si hubo o no fraude electoral. Ahora, ¿Cuál es la base? O sea, en el caso particular del candidato en esa elección, ¿cuál es la base para sentir que se ha hecho un fraude? El informe de la OEA. Así es. Entonces, esta persona, este señor, confía en el informe de la OEA. ¿No ven? Y entonces, yo no estoy cuestionando el criterio que él tiene o la percepción que él tiene o que tiene mucha gente. ¿Sabe? Porque se ha instalado desde hace mucho tiempo la idea de que hubo fraude. Yo estoy cuestionando el informe. Ahora hay una segunda parte que nos tenía que comentar Antonio, precisamente del informe. Nos dijo al principio que había una segunda parte. Si lo puede hacer brevemente, por favor. Justamente la que hemos hablado. Ya. Qué bien. Entonces nos quedamos contentos. ¿Qué conclusiones tiene de todo esto? El otro día nos dijo usted que estaba convencido de que no hubo fraude. Es para titular eso. ¿Qué conclusiones saca de toda esta explicación y de estas averiguaciones particulares que usted hizo? Bueno, yo creo que hemos sido muy confiados, ¿no ve? Como país hemos sido muy confiados. Y la instancia electoral, yo reivindico eso también, cuando se estaba llevando adelante el proceso electoral, la auditoría al proceso electoral, proporcionó toda la información a los funcionarios de la OEA.
toda la información, absolutamente toda. Pero lo que se ve es que la intencionalidad de quienes llevaron adelante este trabajo no era buscar si había o no había irregularidades, era justificar una acción predeterminada que ya había sido concertada. Perfecto, Antonio. Y Rubén, creo que le vamos a agradecer muchísimo la visita, el haber llegado hasta acá, no es fácil, ha visto, estamos un poquito alejados del centro, incluso de la misma zona sur, pero bueno, valió la pena, Antonio. Le vamos a agradecer infinitamente todos los datos, los cuadros que ha traído, por supuesto que para nosotros es de mucha importancia y, como ha visto, se han esclarecido muchas cosas, Rubén, sí, las tenemos ahora mucho más claras y pues Antonio le vamos a agradecer por todo eso. Y ya sabe, aquí estamos siempre abiertos para difundir la información que consideramos urgente, necesaria, oportuna y sobre todo transparente para la gente que nos sigue aquí en La Razón Radio. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva? Yo digo que hay un interés personal, que hay un interés de país, de ser boliviano, ¿no? Porque yo soy un boliviano que quiere mucho este país. Yo amo Bolivia. Amo Bolivia. En primer lugar, reivindicar el trabajo que se ha hecho. Y que no ha podido ser discutido. Porque cuando se hace una auditoría, debería enviarse el informe preliminar con las observaciones al que se está auditando. Ese es el procedimiento. Claro. Y ver si se salvan o no se salvan las observaciones. Y no hacerlo de manera unilateral. Absolutamente. Y en este caso, intencionado además, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo la razón con esto. Yo tengo la razón con esto. Yo digo que tengo los datos. Y esos datos me llevan a concluir de que no ha habido fraude. ¿Sí? No estoy buscando la razón. No estoy buscando que me diga, sí, Antonio tiene la razón. No estoy buscando eso. Yo estoy buscando que se muestre que se hizo un buen trabajo, que puede haber habido equivocaciones, que pueden haber habido problemas internos del Tribunal Supremo Electoral, pero eso no justifica un actuar hasta, yo diría, poco ético del organismo de la OEA. Y eso, en algún momento, no sé si ahora, si después, en otra coyuntura, tendrá que llegarse a ver, porque afecta a los países. Y no es el único Bolivia, ¿eh? No es el único. Generalmente, los países que tienen un desarrollo comparativo menor son los más afectados por esto. Así es, seguro. Yo acabo con esto. La OEA también ha observado en Estados Unidos las elecciones. ¿A cuántos estados ha podido acceder a observar la elección? Seguramente a 5, de los 50. Y ha habido una invasión al Capitolio. Y es una de las democracias más fuertes, más constituidas. Y entonces vemos cómo es la intensidad de los procesos electorales que cada vez se están haciendo más fuertes, que están llevando a estas situaciones. Y no puede, bajo ningún motivo, una actuación de este tipo poner en duda la democracia. Porque si nosotros hemos decidido elegir a nuestras autoridades mediante el voto, no puede haber una sistemática acción de quienes tienen que acompañarnos para fortalecer esta democracia, para desmerecerla más bien, ¿no ve? Así es. ¿Cómo vamos a enfrentar los siguientes procesos electorales? ¿Cómo? Es muy difícil. Sí, complicado. Ahora toda la información que tiene seguramente irá en un libro. Vamos a esperar eso, Antonio, y auguramos de que sea así. Estamos en eso. Muy bien. Le Estamos agradecemos. Va a ser un importante aporte, no para el tribunal que quiere reivindicar su trabajo en 2019, sino para los mismos bolivianos que tienen que saber la verdad de los hechos, desde la posición, obviamente, de un vocal que ha sido detenido, imputado y hasta lastimado, digamos, en su fuero personal. Y golpeado también. Golpeado también, claro. Porque... Gracias, Antonio. Cuando pasaba, pues antes de que me presenten el manillado,
los amigos de seguridad. ¿Eh? ¿Ah? Así es. Gracias, Antonio, por el tiempo que nos has regalado en explicar esto. Seguramente vamos a usarlo muy bien para también hacer conocer a nuestros oyentes y lectores.